Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Ana. Y nada, es un placer para mí estar hoy con todos vosotros aquí. Justamente, bueno, pues hace un año tuve la suerte de pisar el mismo escenario y en aquel momento vine a hablar de la situación actual que tienen las marcas tan compleja a la hora de tener que pasar de producir productos y servicios y hacer campañas publicitarias de los mismos a verse obligados a producir contenidos para crear audiencias, ¿no? Y además todo en un entorno de una enorme incertidumbre digital por ese fin de las cookies, donde bueno, pues se va a obligar a que muchos anunciantes tengan en el futuro que dejar de alquilar audiencias de terceros para crear su propia first party data y ahí la capacidad que tengan de crear contenidos bueno, pues va a ser absolutamente clave. Podríamos decir que en ese sentido, pues la realidad es que las marcas compiten por la atención de los usuarios como lo hace un medio, Netflix o un influencer desde su propia casa, ¿no? Estamos en un contexto cada vez mucho más complejo, al que se le añaden nuevas variables de complicación y se trata de un contexto prácticamente que hace que sea un entorno tremendamente cambiante, ¿no? Vivimos en un contexto socioeconómico muy convulso. La pandemia, la guerra, la crisis económica han traído consigo, pues acompañado un clima de un poco cierta incertidumbre, riesgo, miedo y un sentimiento generalizado de soledad en la población, ¿no? Y esto se une además a un paradigma excepcional de consumo de medios y comunicación, donde nos encontramos con un entorno hiperfragmentado, con multitud de pantallas y con audiencias que tienen consumos audiovisuales antagónicos, ¿no?, entre las generaciones. Además, a todo esto nos encontramos con consumidores y usuarios que cada vez pues tienen que, se ven expuestos a miles de mensajes y al mismo tiempo pues consumen y devoran y producen contenidos a un ritmo absolutamente frenético, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que estamos en un entorno de infoxicación absoluta como usuarios y bueno, pues todo esto da como lugar a consumidores que cada vez pues muestran nuevas necesidades, nuevos intereses y nuevas motivaciones. Y se trata de audiencias que además pues necesitan expresarse, necesitan ser reconocidos, demandan también pertenecer a algo y, por último, desde el punto de vista de las marcas, pues valoran aquellas marcas que les acompañan en sus vidas, ¿no?, y tienen determinado compromiso social. Pues en esta nueva realidad e incierta de las marcas, donde coexisten con usuarios con estas características, quizás ya no basta con crear y conectar audiencias, sino que el futuro pasa por activarlas, ¿no? Y ante esta nueva necesidad de expresión, reconocimiento, compromiso y pertenencia de los usuarios, se abre una nueva posibilidad para las marcas para coexistir con los usuarios desde el punto de vista de la co-creación en los procesos creativos, ¿no? Quizás podríamos decir que estamos en la era de la activación de las audiencias, en lo que podríamos llamar la era del advertising. Hoy justamente quiero dedicar la charla en concreto a hablar de ese nuevo poder de los usuarios que han pasado de ser espectadores a convertirse en content creators y cómo las estrategias de branded content de las marcas pueden adquirir mayor valor todavía en el caso de que conceptualicemos o consideremos a los usuarios como no meras audiencias, sino como productores y distribuidores de contenidos. El perfil content creator de los usuarios es algo que es una fuerza al alza. O sea, no solamente lo vemos en torno a la comunicación comercial de las marcas, sino lo vemos prácticamente en todas las industrias, ¿no? Justo Laura ha comentado el caso de Domino's, que tiene mucho que ver con esto. Y es la conceptualización de proyectos que al final no solamente ofrecen a las audiencias lo que las audiencias quieren ver, sino que cuentan con ellas desde el principio para que en un proceso colaborativo el movimiento se haga todavía mucho más grande y el alcance mucho mayor. Lo vemos en el mundo del gaming. Nintendo ha lanzado un software para que los usuarios puedan crear sus propios videojuegos y al mismo tiempo compartirlo con otros jugadores en línea. Lo vemos en el mundo del entretenimiento. Netflix ha anunciado pues, su próximo reality donde busca a más de 400 personas para que en torno a la serie más famosa de la plataforma, el juego del calamar, pues puedan superar determinadas pruebas relacionadas con la serie y alcanzar un premio de 4 millones de dólares. El año pasado hubo una experiencia en TikTok muy interesante
donde se creó un musical colaborativo entre usuarios de la plataforma y que traspasó las pantallas y terminó en Broadway. Lo vemos en el mundo de las marcas. Me gusta mucho el proyecto que tiene en marcha Dior desde hace un par de años, que lo que hace es un muro de Instagram que ya tiene más de 1 millón de seguidores y lo que hace es dar visibilidad a las creaciones de los admiradores de la marca. También pasa en el mundo de la música. Spotify, según su último estudio, reconoce que los jóvenes están cambiando la forma en la que los artistas musicales crean sus composiciones, definiendo, gracias a los gustos de los jóvenes, pues, los ritmos, las letras, etc. Y, por supuesto, lo veremos en el más que aclamado y ansiado y conocido metaverso, que será la mayor oportunidad de relación entre las audiencias y las marcas y las invitará a participar los procesos creativos de las propias marcas de una manera todavía inexplorada. Pues bien, el usuario comienza a tener un poder infinito, tiene la tecnología para hacerlo y los canales de difusión para difundir sus mensajes. Tanto es así que el talento como valor universal se ha democratizado. Hoy en día, simplemente con tener una conexión a Internet, pues puedes construir tu propia audiencia. Y bueno, pues la pregunta que nos deberíamos hacer es, siempre que hablamos de branded content, hablamos y de una forma muy acertada, de generar contenidos de utilidad para los usuarios, ¿no? Pero me pregunto si no estamos renunciando a una capacidad aún más poderosa del usuario, que no es solamente su atención, sino también la capacidad que tiene de creación y movilización, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden nuestros proyectos de branded content adquirir mayor valor y capitalizar esa capacidad de creación, movilización y difusión que tienen los usuarios? Porque esto ya no es un monólogo de la marca, sino que es un diálogo con las audiencias, ¿no? Y ahí es muy importante lograr conseguir activar a la audiencia en un sistema de co-creación con las marcas para activar ese posible nuevo modelo de people content. Si la activación de la audiencia fuera un corazón, en realidad, bueno, pues se puede trabajar sobre 4 premisas básicas, seguramente haya muchas más, pero desde luego que todo comienza por empatizar con ellos, por escuchar al usuario, saber quiénes son, cómo son, cuáles son sus motivaciones, preocupaciones, intereses, cuáles son los insights que les pueden llevar a la acción. Partiendo de los valores de la marca, definir el marco de colaboración conceptual adecuado a los intereses comunes. Por supuesto, explorar ecosistemas, identificar dónde están, cómo se mueven, cómo se relacionan, cuáles son las plataformas idóneas. Medir y corregir, porque el usuario evoluciona y nosotros tenemos que hacerlo con él. Por supuesto, para activar el corazón content creator de la audiencia pasa por la conexión y ahí hay que volver un poco a los orígenes. Las marcas tienen que desarrollar habilidades sociales digitales, igual que cualquier individuo desarrolla competencias fundamentales para interrelacionarse con los demás en el plano físico. Las marcas en redes sociales tienen que saber escuchar, tienen que saber dialogar y hay que construir relaciones con nuestros consumidores desde la generosidad, no tanto desde la necesidad, ¿no? Que es lo que habitualmente muchas veces nos encontramos. Por supuesto, trabajar la honestidad, hablar en su mismo idioma, no hablar tanto como lo hacen las marcas, sino como lo hace la gente, y desde luego con coherencia y a largo plazo, porque si queremos desarrollar relaciones duraderas con nuestros consumidores, pasa porque que ganemos su confianza a través de distintos puntos de contacto, prestando atención constante a sus intereses. Y desde luego, dentro de esta activación de llevarles a co-crear con las marcas en proyectos de contenido, pasa por la línea central que es la inspiración, ¿no? Inspirarles con un proyecto y una idea que esté alineada absolutamente con sus gustos y siempre con una promesa a la altura del esfuerzo que les vamos a pedir. Y el último punto probablemente sea reconocer desde la marca el trabajo de esos usuarios que están desarrollando en co-creación con nosotros proyectos que juegan a favor de nuestros intereses. Bueno, pues seguramente si solamente a través de trabajar estos 4 puntos, y quizás haya otros muchos más, bueno, pues podríamos llegar a hacer que este corazón content creator logre latir. Quería contaros el caso de Quiero ser famoso, que es un proyecto que hemos desarrollado desde Vía Lion para el Grupo Mediaset España y nos parece un buen paradigma del que hemos extraído grandes conclusiones en un proyecto que ha pretendido tener siempre en el centro de la estrategia como pilar fundamental la capacidad creativa de los usuarios y la comunión entre nosotros como organizadores del proyecto y la propia comunidad. Lo primero que teníamos era 2 objetivos. El primero,
crear un ecosistema transmedia que afrontara la unicanalidad de los usuarios, porque es cierto que los usuarios pues, hoy en día buscan continuidad, o sea, esperan continuidad entre ventanas. Buscamos aquello que nos gusta en cualquier ventana y no somos conscientes muchas veces que cuando pasamos de una a otra traspasamos determinadas fronteras. Otro objetivo era identificar y captar nuevos talentos nativos digitales para convertirlos en la próxima estrella de Mediaset. Y lo hicimos a través de una idea experiencial y participativa que tenía justamente en el centro de la estrategia al usuario y su capacidad creativa. Lo primero que hicimos fue empatizar, conocimos a las audiencias que nos queríamos dirigir, eran fundamentalmente la audiencia Z y Millennial, quizás las dos generaciones más esquivas conocidas hasta la fecha. Y, bueno, son, como decimos, generaciones que demandan expresarse, ser ellos mismos en redes sociales, también al mismo tiempo ser considerados. No en vano hay un estudio que dice que el 33% de los jóvenes que emplean las redes sociales lo hacen para buscar fama o popularidad. Y también nos dimos cuenta que, evidentemente, el entretenimiento era su vehículo de conexión y su principal género de contenido, de consumo de contenido. Cuando diseñamos nuestra estrategia de difusión en torno al proyecto, porque conglomeraban un numeroso, bueno, pues distintas ventanas, decidimos que TikTok tenía que ser el centro y el epicentro de la participación, porque era la plataforma que a día de hoy pues, nos ofrecía mayores recursos creativos y colaborativos. A partir de ahí, desde el punto de vista de la creatividad, quisimos retar 3 creencias. La primera, que hoy en día no hace falta tener un talento definido para ser famoso o popular. Es algo que sí que vemos en muchos casos, ¿no? En muchos influencers, en otros no, pero en muchos influencers vemos que se han dado a conocer y conectan con las audiencias gracias a ser ellos mismos, su estilo de vida, su pensamiento. Y también pues, la idea se apalancaba en una frase, ¿no? De Andy Warhol, que en los años 60 decía que todo el mundo en el futuro sería famoso al menos durante 15 minutos y que casi 40 años después el artista Bansky reformuló y quizás coge más actualidad y cobra mucho más sentido todavía la frase de todo el mundo será anónimo durante 15 minutos, ¿no? Porque solamente hay que pensar el uso y el empleo que hacemos de las redes sociales y la exposición que tenemos nosotros mismos. Y finalmente, otra de las hipótesis que quisimos contrastar y que a la luz de los resultados creemos que es afirmativa, es que la televisión sigue vinculada a la fama de forma inherente y es sinónimo una de otra, y que la televisión ocupa un lugar relevante en el imaginario colectivo de la sociedad, ¿no? Y que sí que es cierto que en muchos casos se puede llegar a decir que uno no termina de ser famoso hasta que no pasa por allí. Pues con todos estos miembros lanzamos Quiero ser famoso, que es un talent show unicanal y transmedia, que lo que une es la fuerza de la televisión y las redes sociales, con el objetivo de dar la posibilidad a determinadas personas a alcanzar la fama instantánea, ¿no? Todo comenzó con un gran macrocasting en TikTok. ¿Y cómo conseguimos activar a la audiencia y ese lado content creator de la audiencia? Teníamos que convencerles y lo hicimos con una promesa a la altura del esfuerzo que les íbamos a pedir y a la altura del propio nombre del proyecto. Lo primero que íbamos a hacer era llevarles a la televisión, iban a poder conseguir un acuerdo de colaboración con el grupo Mediaset para impulsar sus carreras y además al ganador le íbamos a producir su propia docuserie, ¿no? Por aquello de que hoy en día no hay ningún gran famoso de talla mundial que no tenga un documental sobre su vida. Lo hicimos proponiendo una propuesta de valor en co-creación con los usuarios y para poder llegar a ellos contamos pues, con una squad de influencers que entre todos sumaban grandes millones de seguidores y no solamente hicieron de embajadores del proyecto, de jurado del concurso, sino que también nos sirvieron de drivers de audiencia, traccionándonos audiencia a los entornos del propio proyecto. Empezábamos de cero, nacimos con varios perfiles en redes sociales desde cero y necesitábamos que alguien nos diera visibilidad, ¿no? El formato pasó por distintas fases. La primera, en el lanzamiento, lo que hicimos fue salir bajo el eslogan «Pon tu vida a concursar», porque si estamos diciendo que ya hoy en día tampoco hace falta tener un talento reconocido, una habilidad concreta, ¿por qué íbamos a nosotros coartar la creatividad de la gente, ¿no? Lo que les dijimos es que subieran todos los contenidos que representaran quiénes eran, bajo un hashtag de participación y siguiendo nuestra cuenta. 15 días después sí que intervenimos el proceso creativo de la comunidad y lo que hicimos fue proponer a los usuarios determinados challenges propuestos por la squad que nos sirvieron para conocer a los aspirantes tal y como necesitábamos para seguir en nuestra selección.
Y cuando terminó el macrocasting comenzamos a desvelar la identidad de los 8 finalistas que terminarían en una gran gala donde se resolvería todo, y nos dejamos la identidad de uno de ellos para desvelarlo el día de la gran gala y así derivar y demandar tráfico de audiencias a nuestro streaming especial, porque todavía podría ser tú, ¿no? Ese día se resolvió el casting en vivo y directo con un jurado y además compartimos el plató con más de 100 personas que habían formado parte de toda la creatividad y de la comunidad compartiendo la experiencia. Y en estos momentos nos encontramos en el punto 4, en la promoción del ganador, del flamante ganador de la primera edición de Quiero ser famoso, que se llama Darío Sáez, a quien le estamos produciendo pues, su propia docuserie y se está trabajando junto con el grupo su promoción para que ocupe definitivamente la fama. Bueno, pues con Quiero ser famoso, ¿qué hemos construido? Pues hemos construido una gran factoría de contenidos en colaboración con los usuarios, donde desde Via Lion hemos diseñado una estrategia de parrilla transmedia que ha nutrido distintas ventanas del ecosistema de difusión y por las que el usuario ha podido circular y consumir contenidos bajo este paraguas creativo. También nos hemos preocupado por tener un contacto diario y nutrir a la comunidad con contenidos de entretenimiento, inspiradores, informativos sobre el macrocasting, pero sobre todo nos hemos esforzado mucho por ese punto que hablábamos de la activación, ¿no? De reconocer el talento con distintos formatos que daban visibilidad y lo que hacían era generar todavía más orgullo en nuestra comunidad. Quizás el dato más destacado es que nosotros, como conductores de la idea, nos hemos encargado de producir solamente el 1% de todos los contenidos de la plataforma y que el resto, más de 50.000 contenidos, han sido producidos por ellos, por los usuarios. Os dejo con el caso. Este caso responde a una realidad. Seguimos lo que nos gusta, lo hacemos en distintas ventanas y nos encanta sentirnos parte de aquello que nos mueve. Vamos, que lo que nos mola nos engancha y queremos verlo por todos lados. Pero es cierto, cada vez supone un reto mayor conectar a las audiencias. Via Lion diseñó para Mediaset el puente perfecto para contactar el mundo digital, las redes sociales y la televisión. Así nace Quiero ser famoso. Una gran idea donde la creatividad, la participación y el talento están en el centro de la estrategia. Por eso, decimos que es un proyecto de User Generated Content, porque invitamos a nuestra audiencia a vernos y seguirnos, pero sobre todo a producir sus propios contenidos, participando y moviéndose de unas ventanas a otras. Todo comenzó con un macrocasting en TikTok para encontrar una persona dispuesta a ser la próxima estrella de Mediaset. Nos comunicamos con Zetas y Millennials a través de TikTok, Twitter e Instagram, conviviendo con las ventanas de Mediaset España. Para inspirar y dirigir a las audiencias, contamos con una squad formada por algunos de los mayores influencers de TikTok de España, que suman entre todos más de 34 millones de seguidores. Marina Rivers, Pablo Show, Xuso Jones, Judith Arias y Ale Agulló. El mensaje era claro, sencillo y directo. ¡Pon tu vida a concursar! Y la respuesta fue abrumadora. En apenas semanas conseguimos crear una comunidad digital récord. Más de 20.000 creadores demostraron a través de más de 50.000 contenidos su gran valía para entretener y conectar con el universo de TikTok, superando a muchas de las tendencias de la plataforma. Creamos una comunidad activa unida por un mismo sueño, alcanzar la fama y convertirse en un talento de Mediaset. Quisimos que vivieran una gran experiencia y ellos comenzaron a crear. Y nosotros se lo agradecimos inundando las ventanas con mogollón de contenidos donde les involucramos a través de retos, streamings con la squad, meets and greets, secciones especiales en televisión, la posibilidad de ser uno de los 8 finalistas y mucho entretenimiento. La roja de Quiero ser famoso. ¡Acción! ¡Arte! ¡Sacarme! ¡Vamos, Miguel Ángel! ¡Toma! ¡Vamos! Cuando el casting terminó, cumplimos nuestra promesa de llevarlos a la fama y lo hicimos a lo grande. Enviamos a nuestros finalistas a la televisión, convirtiéndose en estrellas invitadas. Y como broche de oro, Quiero ser famoso terminó en una gran gala presentada por Nagore Robles, que pudo seguirse en simulcast por televisión, en medios digitales y comentada por TikTok. Y ya solo por llegar hasta aquí, todos consiguieron un acuerdo de colaboración con Mediaset para impulsar sus carreras. Esa noche compitieron por alzarse como ganador de la primera edición de Quiero ser famoso. Con Quiero ser famoso, nos hemos adaptado a la forma que tenemos las personas de relacionarnos y de consumir lo que conecta con nosotros. Nuestra plataforma se ha convertido en una gran factoría de contenidos en co-creación con la comunidad bajo la diversión y la creatividad sin límites. Los datos nos avalan, pero sobre todo, hemos logrado ilusionar a mucha gente. Y si no, que se lo digan a Darío. ¡Darío!
gracias. Hasta la próxima. Pues bien, ¿cuáles son las principales conclusiones y qué hemos conseguido con Quiero ser famoso? Básicamente, llegar a concluir que involucrar a las audiencias desde el principio en la creatividad funciona siempre y cuando los intereses estén alineados a sus gustos. El siguiente punto, que reconocer el talento de aquellos quienes participan con nosotros construye orgullo y comunidad, que crear una estrategia non-stop a largo plazo funciona, que pensar de forma holística responde al consumo actual que hacemos las audiencias de aquello que nos gusta y, por último, que si todo lo anterior lo hemos trabajado bien, co-crear con los usuarios a día de hoy genera consideración, fideliza, optimiza costes y probablemente te dé un alcance que no puedas lograr por ti mismo. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, gracias por la atención y bueno, recordad que estamos en la etapa de la activación y la de advertising.